Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, Jeremías o uno de los profetas. Y él preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesucristo le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás. Eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos 13 al 19. El Hijo de Dios instituyó una iglesia eminentemente misionera, con una cabeza, con una columna, con alguien que va al frente y le da ejemplo a los demás. Notas amables a la palabra de Dios, martes 22 de febrero, año 2022. Jesucristo instituye una iglesia y esa iglesia es eminentemente misionera. Tiene una cabeza, tiene una columna, tiene alguien que la guía y ese alguien se llama San Pedro. Y así lo leemos en la Santa Biblia de esa experiencia del primero de los apóstoles, de la cátedra de San Pedro, del apóstol que se fue convirtiendo a medida que su maestro lo iba corrigiendo y le iba indicando el camino correcto. Y llega una experiencia de esas tan buenas de este apóstol San Pedro, que le contesta al Mesías: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesucristo lo felicita porque eso se lo ha revelado Dios a través del Espíritu Santo. Así que hoy nos corresponde pensar en la cátedra de San Pedro, en el primer apóstol, en la persona que da ejemplo a los demás, en la persona que está catalogada como que está al frente de una comunidad internacional. Hay que aprovechar los mensajes del Papa Francisco cuando habla de una iglesia que es eminentemente misionera. Y ese es el ser de la iglesia. Nace para una misión, permanece en una misión, está enviada para cumplir una misión. Y así, en comunión con los apóstoles, recibe ese mandato del Señor de ir por todo el mundo anunciando, enseñando y entregando la palabra de Dios. Pero esa iglesia también, aparte de que la esencia, la naturaleza, la razón de ser de la Iglesia Católica es misionera según la Biblia, también sabemos que es apostólica, porque está fundada sobre la sucesión de los apóstoles, es decir, sobre las personas que el Señor envió. Sabemos que son 12 apóstoles, sabemos que alguien no pudo cumplir con esa misión tan honrosa, tan grande y tan digna de ser apóstol de Jesús. Sabemos que alguien también lo traicionó y alguien lo negó. Entonces la palabra apóstol va a ser muy significativa para hablar de Pedro, para hablar de Pablo, para hablar de los apóstoles, para hablar de evangelistas, para hablar de enviados, comunicadores. Entonces, ¿cómo es de rica esa palabra en su esencia, la palabra apóstol, que prácticamente en nuestra lengua castellana viene significando un enviado de Dios? Y si el apóstol es un enviado de Dios, debe ser alguien que tiene los mismos sentimientos de Dios. Oigan eso, alguien que tiene los mismos sentimientos de Dios. Entonces ese es un enviado.
se llama un apóstol, se llama un obispo, se llama un sacerdote, se llama un consagrado, se llama una persona que va en nombre de Cristo, in persona Christi, actúa en la persona de Cristo. Entonces tenemos unos grandes apóstoles en esta Iglesia Católica que son los señores obispos, que ellos tienen la función en nuestra Iglesia Católica enseñar, santificar y dirigir la Iglesia que Dios le ha confiado. Y ahí está la función tan bonita, importante, trascendental y teológica de lo que significa un obispo, una persona que actúa en persona Christi, enseña, santifica, dirige la Iglesia, corrige a tiempo y está al frente de la comunidad, muy preocupado como el buen pastor de sus ovejas, al estilo de San Pedro. San Pedro está como al frente de la comunidad, se preocupa de su comunidad e incluso San Pedro también, aparte de ser el primer apóstol, la columna de la iglesia, la cátedra de San Pedro, aparte de eso, el mismo apóstol escribe una carta que queda allí consignada en la Santa Biblia. Y esa carta que está así consignada en la Santa Biblia, hay una carta que se llama de la primera carta del apóstol San Pedro. Y en el capítulo 5 de esa carta se dirige a la comunidad y les dice a los presbíteros: yo, presbítero, testigo de los sufrimientos de Cristo, los exhorto. Mire, un apóstol hablándole a los demás, a la comunidad, a la iglesia. Oigan esto tan bueno que dice San Pedro: sean pastores del rebaño, gobiernen a las personas con cariño, de buena gana, como Dios quiere, con generosidad, con ternura, con caridad, con misericordia. Conviértanse en modelos de ese rebaño y cuando lo logren van a recibir la corona de gloria que no se marchita. Entonces yo creo que el apóstol San Pedro deja muy claro de qué se trata ser apóstol, un enviado, una sede apostólica para darle tanto ejemplo a las demás personas, para gobernar de buena gana y para practicar la caridad, la bondad y la misericordia en abundancia. Entonces de eso se trata, de aprender a ser un buen enviado de Jesús de Nazaret, de lo que Jesús le encomienda a esa persona. Por ejemplo, el capítulo 16 del Evangelio según San Marcos dice: Pedro, tú eres piedra, edificaré mi iglesia sobre esa piedra y el poder del infierno no la derrotará. Como el maestro de Nazaret permite dos cosas: le da el poder, la sabiduría, la inteligencia al que es apóstol, al que tiene la sede, para que se luzca, para que sea buen ejemplo, excelente pastor, y el infierno no la derrotará. Según la hermenéutica bíblica católica, Jesucristo funda una comunidad que está muy organizada, jerárquicamente, al servicio, a la caridad y la misericordia. Ese es el sentido de la jerarquía, en orden al servicio, a la caridad y a la misericordia. Y es una comunidad organizada con autoridad, dirigida por los apóstoles, y el primero se llama San Pedro. Aparece un libro en la Santa Biblia que se llama el libro de los Hechos de los Apóstoles, y ese libro habla de los primeros seguidores de Jesús que estructuraron una iglesia católica organizada. Y aparece el obispo que los católicos conocemos como el obispo de Roma. Es obispo de Roma y es papa para la comunidad internacional católica. Así como lo dijo el Papa Francisco el día en que fue elegido el pontífice en la Iglesia Católica: para ustedes soy obispo aquí en la ciudad de Roma y para el mundo soy el Papa. Tenga la bondad de rezar mucho por mí para que yo pueda cumplir muy bien esa misión de ser el enviado.
Entonces el obispo de Roma es el sucesor de San Pedro, y ahí entendemos qué significa la cátedra de San Pedro, que según el Evangelio Jesús lo eligió para la misión de confirmar en la fe a los demás. Y así lo explicó la Iglesia Católica en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 882. Cuando Jesucristo instituye una iglesia, hizo de Simón Pedro un pescador muy fino del lago de Betsaida en Galilea, en la piedra de la iglesia, la columna, la base, la cátedra, y le entregó las llaves. Y lo instituyó pastor del rebaño, y así lo encontramos en la Biblia, en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan. Hoy hemos aprendido algo bien interesante para nuestra vida de fe y nuestra vida de iglesia. Como un apóstol es una persona, un enviado de Dios para que dé ejemplo de Dios en el mundo. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.